Hola, ¿qué tal? Este vídeo aparece en la sección crítica literaria, pero no es el objetivo del vídeo hacer una crítica de la obra que vamos a traer. Se trata del Libro de los Espíritus y la finalidad del vídeo es únicamente rendir un humilde homenaje al surgimiento de esta obra que, como la mayoría de ustedes saben, aparece el día 18 de abril del año 1857. Hoy, 18 de abril del año 2020, se cumple el 163 aniversario de la aparición de esta obra y con este vídeo lo único que pretendo es traer unas reflexiones en torno del mismo. Quiero decir que en la Asociación Espírita Andaluza, junto con el Grupo Espírita de Montilla, Amor y Progreso, en el mes de abril, lo más cercano a esta fecha, realizamos unas jornadas de cultura espírita que tienen como objetivo rendir un homenaje al Libro de los Espíritus. Este año, por los motivos que todos ustedes conocen, no hemos podido realizar este evento y bueno, pues que sirva también este vídeo de conmemoración de este evento y de reflexión al respecto de este trabajo que venimos haciendo. El Libro de los Espíritus establece el surgimiento del espiritismo. El espiritismo, como ya dijimos, es una filosofía y esta filosofía surge, aparece, presenta sus planteamientos filosóficos formando un todo compacto, un todo coherente con el surgimiento del Libro de los Espíritus. Y esto nos lleva a una serie de reflexiones. La primera de ellas es que el espiritismo no existe desde siempre. Muchas veces se oyen en conferencias o en algunos artículos decir que el espiritismo existe desde que existe la humanidad, porque desde que existe la humanidad existen espíritus. Y esto, desde mi punto de vista, es un error, porque estamos confundiendo mediunidad con espiritismo. La mediunidad, como está muy bien definida en el espiritismo, es una facultad humana que permite al ser humano recibir comunicaciones del mundo espiritual, es decir, de los espíritus. El espiritismo es la filosofía que estudia esta facultad y que a la vez saca conclusiones filosóficas y ético-morales de esta facultad. Por lo tanto, no se puede confundir el fenómeno, la facultad, el hecho, con la disciplina que estudia ese fenómeno, esa facultad y que extrae consecuencias filosófico-morales de ella. Por lo tanto, podemos establecer que el surgimiento del espiritismo viene con la aparición del Libro de los Espíritus. Otra idea que se encuentra bastante extendida, sobre todo en aquellas personas críticas con el espiritismo, es que el espiritismo comienza con las hermanas Fox. Realmente con las hermanas Fox puede aparecer, puede surgir un interés por el fenómeno mediúnico, pero nuevamente debemos diferenciar las investigaciones pioneras al respecto de la fenomenología mediúnica. Debemos diferenciar el medium y el fenómeno con lo que es la filosofía espírita. Por lo tanto, las hermanas Fox fueron mediums, pero no fueron espiritistas y tampoco fueron mediums espiritistas, porque ellas no direccionaron su facultad mediúnica dentro de los patrones que propone el espiritismo. Por lo tanto, tampoco empieza el espiritismo con las hermanas Fox. Con las hermanas Fox hay un interés en cuanto a investigar este fenómeno. Y hay muchas ramas, muchas disciplinas que se dedican a estudiar este fenómeno. Y el espiritismo surge como resultado de ciertas corrientes de investigación de los fenómenos mediúnicos. Por lo tanto, nuevamente debemos decir que el espiritismo no empieza con las hermanas Fox. Y al respecto del Libro de los Espíritus me gustaría traer otra reflexión, y es que el Libro de los Espíritus no es sólo de los espíritus. Creo que debemos valorar, desde mi punto de vista es algo importante, el papel trascendental que tiene Allan Kardec
en la consolidación del espiritismo y en el surgimiento del Libro de los Espíritus y del resto de obras por él codificadas y escritas. Por lo tanto, el Libro de los Espíritus no sería nunca lo que es hoy sin la presencia de Allan Kardec. Por lo tanto, el libro es de los espíritus y también de Allan Kardec en su concepción intelectual. Allan Kardec no es un simple recopilador de respuestas porque interviene a la hora de formular las preguntas, a la hora de reflexionar las respuestas para hacer nuevas preguntas y posteriormente incluye una serie de reflexiones que en muchas ocasiones, desde mi punto de vista, aclaran con mayor profundidad los temas que las opiniones de los espíritus. Por lo tanto, el valor intelectual de Allan Kardec en el surgimiento del Libro de los Espíritus es algo que debemos considerar. La estructura del Libro de los Espíritus es muy conocida por nosotros, los espíritas, no me voy a detener mucho en ello. Tiene una introducción que es importantísima para comprender el porqué de la obra. En ella Allan Kardec hace una reflexión en cuanto al surgimiento del espiritismo, narra los hechos más importantes que dan lugar al surgimiento del espiritismo y luego plantea algunas respuestas a las objeciones que existían en su día, utilizando en todo momento una dialéctica perfectamente lógica, racional y con una altura de miras muy grande. Por lo tanto, es importantísimo conocer la introducción porque nos va a permitir conocer mejor la obra. La obra se divide en 4 partes. La primera son causas primeras, donde, como su nombre indica, hace referencia al surgimiento de la vida, al surgimiento del universo y, por supuesto, toca el tema de Dios desde una profundidad, desde mi punto de vista, bastante grande. En la segunda parte habla del mundo espírita o de los espíritus, donde aborda cuestiones de orden espiritual, que son los espíritus, qué pasa con el espíritu cuando el hombre muere, cómo vive el espíritu en la vida espiritual, cuál es el proceso de desencarnación y cómo se produce, cómo es el proceso de encarnación y cómo se produce, hace un análisis de la reencarnación argumentándola de forma lógica. Por lo tanto, es también donde se define gran parte de la filosofía espírita. Tiene una tercera parte, que son las leyes morales, donde hace un análisis ético de diferentes cuestiones sociales, culturales, espirituales, donde hace análisis éticos de cuál es la relación del ser humano con sus semejantes, incluso con el propio Dios. Y es una parte también muy importante del Libro de los Espíritus, donde se establece la dialéctica ética que propone el espiritismo en base a conceptos racionales, pero conceptos que están sustentados en la idea de la espiritualidad. Y por último, Esperanzas y Consuelos, donde habla al respecto de la finalidad de la vida. Y establece que la finalidad de la vida, la finalidad de todos nosotros, va a ser la felicidad. Que Dios no nos ha creado para el dolor, Dios no nos ha creado para el sufrimiento, Dios nos ha creado para la felicidad, para que seamos plenos y para que seamos felices. Y que estos episodios de dolor, de sufrimiento que pasamos los espíritus para nuestro progreso evolutivo, hacen parte únicamente de estos primeros pasos en la senda de crecimiento. Y que va a llegar un momento en el que no vamos a necesitar ya de estos procesos de dolor, de sufrimiento, para seguir evolucionando y para seguir creciendo. Y esto está muy claramente explicado en esta parte del Libro de los Espíritus, que termina con una conclusión donde podemos ver el alcance y las consecuencias de una filosofía espiritualista, pero que usa la razón, usa el sentido común para establecer sus principios. Y como tercer análisis de este vídeo que quiero incluir en este vídeo, me gustaría hablar de lo que se habla o de lo que se llama el Pentateuco espírita, porque
Actualmente en el movimiento espírita se habla mucho de este concepto, Pentateuco espírita o Pentateuco kardeciano, haciendo una relación y vinculación de 5 obras de Allan Kardec. La primera, la obra madre del espiritismo, que sería el Libro de los Espíritus, y en esta primera parte del Libro de los Espíritus se dice que posteriormente está desarrollada, está ampliada en el libro La Génesis. La segunda parte del Libro de los Espíritus se dice que se amplía y se desarrolla en el Libro de los Médiuns, la tercera parte en el Evangelio según el Espiritismo y la cuarta parte en el libro El cielo y el infierno, y que esta estructura crearía lo que, como he dicho, se llama el Pentateuco kardeciano. Personalmente no estoy de acuerdo con esta presentación. En primer lugar, porque no se puede hablar de Pentateuco cuando Allan Kardec ha escrito más libros. Por ejemplo, ¿qué es el espiritismo? Es una obra muy importante, una obra que hace un planteamiento espírita muy sensato, muy coherente. Obviamente está escrito en la época de Kardec y por lo tanto pues se escribe con el lenguaje y con la dialéctica propia de la época de Kardec, pero es un libro que no podemos quitar de la estructura y de la obra de Allan Kardec, como otras obras que Allan Kardec publica. Por lo tanto, si no ha publicado 5 libros, no podemos hablar de Pentateuco. Esta idea de Pentateuco se asocia o nos recuerda al Pentateuco mosaico, es decir, a los 5 libros que se atribuyen a Moisés. Pero, obviamente, dentro del espiritismo, como hemos dicho, no existe este Pentateuco espírita. Existe la obra de Allan Kardec, que además no debe ser una obra inerrante, debe ser una obra que se puede someter y se debe someter a reflexión y estudio. Por otro lado, yo no estoy tan seguro de esta vinculación de la Génesis con la primera parte, del Libro de los Medios con la segunda y así. Porque, por ejemplo, si tomamos la segunda parte del Libro de los Espíritus y la comparamos con el Libro de los Medios, vamos a ver que el Libro de los Medios se restringe única y exclusivamente al aspecto de la mediunidad, mientras que en la segunda parte del Libro de los Espíritus, además de la mediunidad, se hablan de otras muchas cuestiones. Ya lo hemos dicho, el proceso de encarnación, de desencarnación, la reencarnación, la vida en el mundo espiritual, etc. Por lo tanto, yo no estoy tan seguro que esta vinculación de estos 4 libros que surgieron después del Libro de los Espíritus con las diferentes partes del Libro de los Espíritus sea tan exacta como muchas veces se pretende hacer. Es verdad que hay una cierta vinculación y es cierto que posteriormente Allan Kardec desarrolla muchos de los temas que están en el Libro de los Espíritus, pero creo que esta estructura, si se analiza en profundidad, no es una estructura real. Es una estructura que tiene puntos en conexión, pero otros que no los tiene. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no sería correcto hablar del Pentateuco kardeciano, del Pentateuco espírita. Dicho esto, y sea como fuere, lo que me gustaría reseñar en este vídeo es la importancia que tiene para los espiritistas el Libro de los Espíritus. Es un libro que hay que estudiar, que hay que profundizar en él, y cuando digo estudiar y digo profundizar, no digo memorizar ni recitar como si se tratase de versículos de la Biblia. Es un tratado de filosofía que debe ser analizado y sometido a examen en cada momento. Porque los tratados de filosofía, los tratados de pensamiento están precisamente para eso, para ser sometidos a análisis, ser sometidos a criterios juiciosos, ser sometidos a estudio y no para que se considere la Biblia espírita y que todo lo que está ahí escrito ya es inamovible y ya hace parte de una verdad total, de una verdad absoluta. Invitándoos a todos ustedes al estudio, a la reflexión, al análisis racional del Libro de los Espíritus, es como me gustaría terminar este vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el vídeo siguiente.